Muy bien, 7:42 en la mañana. Algunos temas para conversar sobre el rol del Consejo de la Judicatura con Solanda Goyes, vocal, integrante de esa institución que visita nuestra mesa de trabajo. Solanda, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesta a responderle al país a través de usted. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Durante las últimas semanas, la Judicatura ha tomado algunas decisiones de separar jueces, de suspender jueces, de separar jueces. Ayer mismo se toma una decisión respecto de un juez anticorrupción. ¿Cómo se han dado? ¿Cuál ha sido el contexto de estas decisiones, Solanda? Bueno, como es necesario que se pueda hacer conocer, ¿no?, tanto las acciones que se hacen con el ánimo de evitar, en este caso, que una persona que está severamente cuestionada, porque existe una declaración jurisdiccional previa, continúe en el puesto. Existe una figura que se llama la suspensión temporal, es una suspensión como medida preventiva, es decir, le separa al juez por 3 meses, así dice la ley, y durante ese tiempo se tiene que ventilar el sumario administrativo. Entonces, el día de ayer lo que hicimos es tomar una medida preventiva para suspenderlo hasta que se revise el proceso. ¿Y por qué? Porque en el caso del juez que estamos hablando, es un juez que estaba actuando en la unidad anticorrupción, de apellido Quito. Hubo una declaratoria jurisdiccional previa. ¿Qué es la declaratoria jurisdiccional previa? Es un informe que lo presenta un juez superior, en este caso una sala de la Corte Provincial, en donde indica que él ha incurrido en actos indebidos, en actos que se denominan error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo. Y esto no puede ser calificado de manera directa por el Consejo de la Judicatura. Eso se le quitó la posibilidad de que de manera directa el Consejo de la Judicatura pueda juzgar sobre esos hechos, porque existía abuso. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Cada vez que se tiene que revisar la conducta de un juez en términos de su interpretación jurídica en el caso, o de sus faltas respecto del procedimiento en un determinado caso, quien tiene que hacer ese informe es un juez superior. Y eso es lo que sucedió con el juez que estamos hablando. Como nos llegó esa declaratoria jurisdiccional, entonces se gestiona dentro del Consejo de la Judicatura la medida preventiva. Ya el día de ayer la dictamos, y luego de aquello corresponde que se haga el proceso administrativo sumario, que implica la notificación de un auto de inicio del sumario, la posibilidad de que él responda, luego se ventilan pruebas y de allí se emite un informe que nuevamente va a tener que llegar al Consejo de la Judicatura para la decisión. Es recién allí donde los procedimientos nos permiten a nosotros tomar la decisión de sancionar o declarar inocencia. Esto es importante que la ciudadanía conozca, porque a veces quiere que se actúe de manera inmediata en ese momento. Claro, o sea, sale algún problema y dicen que lo que aspira a la gente es que en 5 minutos se resuelva, y no hay cómo, ¿no? Porque hay una serie de procesos que garantizar. Doctora, lo que ocurrió el día de ayer es, digamos, o este juez pertenecía o estaba vinculado o estaba tal vez en el centro de este denominado caso Fachada. ¿Es del mismo caso que estamos hablando? No, hay dos, hay 2 jueces en la unidad anticorrupción con el mismo apellido. Ah, ok. Entonces este es otro caso. Ah, ya, sí. Perfecto. Este es otro caso. ¿Qué ha ocurrido entonces también con el caso Fachada? En eso están haciéndose investigaciones, pero allí también existen algunas limitaciones que tiene el Consejo de la Judicatura, como por ejemplo el acceso a la información de investigaciones que están declaradas reservadas, ¿no? Eso, yo siempre suelo decir que no necesitamos cambio de norma para trabajar, hay que hacer con lo que tenemos, pero eso implica también colaboración de otras instituciones. Y claro, para mejorarlo en el futuro también hay que hacer cambio de norma, ¿no? Para tener la posibilidad de acceder a información que permita profundizar la investigación en el ámbito administrativo. Es en los últimos tiempos que estamos conociendo estos casos en donde se
hace referencia a hechos de corrupción de los operadores, de ciertos operadores, no quiero ser muy puntual, estos casos no son generalizados, sino son muy puntuales, y el Consejo de la Judicatura no tiene herramientas para hacer la investigación como tiene la Fiscalía. Ujú. Entonces, en medio de esta crisis que vive la función judicial, en donde está atacada por estas situaciones específicas, es necesario cambiar también las formas de trabajo interinstitucional. Antes esto no se veía en el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Eran casos que no se los trataba. Ahora está incluso establecido como una falta disciplinaria específicamente en el código, pero faltan herramientas de cómo hacerlo. Inclusive a nivel internacional se habla de que debería haber inteligencias internas en las funciones judiciales. Eso nosotros no tenemos, pero tampoco tenemos acceso a las investigaciones que Fiscalía sí puede hacer. Recabar información, quien tiene la mayor capacidad, la tiene la Fiscalía en las investigaciones que hace en el ámbito penal. Y en el ámbito administrativo, si es que eso no llega a manos del Consejo de la Judicatura, no prosperan. No tiene las los elementos para sancionar. Ahora bien, hay dos hechos ocurridos en marzo. El uno tiene que ver con el caso de la jueza Nubia Vera. La jueza Nubia Vera, según un tribunal penal de Pichincha, esto fue noticia el 14 de marzo, incurrió en manifiesta negligencia y de acuerdo a esta decisión se abriría la puerta para una eventual destitución de la jueza. ¿El tema está ya en conocimiento de la Judicatura? ¿Ustedes están analizando el caso de la jueza Nubia Vera? No, a ver, sí, pero no en el pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Sí. Ya, primero, ¿la jueza Vera sigue ejerciendo su judicatura? Sigue actuando. Ya, sí. ella sigue actuando. Sigue ¿Cuál es la actuando. situación de ella en este momento? A ver, sobre ese caso, ¿no? Para explicar el procedimiento. Una vez que llega una declaratoria jurisdiccional previa, se abre un sumario. Ese sumario se da inicio con una actuación que se denomina el auto de inicio de sumario. Eso lo hace la dirección provincial cuando se trata de los jueces de primer nivel. Y le notifican a la jueza. La jueza tiene que dar respuesta. Luego, con esa respuesta, se abre un periodo de prueba en donde ella puede requerir que se demuestren ciertas circunstancias que considere le aportan para su defensa. Y luego, con esas pruebas y con todo el proceso, con todo lo actuado, se emite un informe motivado en donde la dirección provincial en el ámbito disciplinario tiene que recomendar una sanción. Lo que hace, llega a ser una recomendación. Ese informe se eleva a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Eso sí ya es un área dependiente del Consejo de la Judicatura, del Pleno del Consejo de la Judicatura, y ellos nuevamente hacen un informe con la recomendación que consideren al Pleno del Consejo. Con ese informe el Pleno del Consejo tiene que sesionar y tomar una decisión. Así es el procedimiento. ¿Y en dónde va este procedimiento, el de la jueza Nubia? Está todavía en dirección provincial. Ah, de acuerdo. Y luego O sea, tiene que, en algún momento va a llegar al pleno Claro, de... tiene que llegar al aún nacional. no hay ese Sí, sí, sí. informe, digamos, entonces. No llega el informe. Todavía no ha llegado el informe. Así es. Ujú. Y en marzo también ocurrió la destitución de Mayra Salazar. Y claro, muchos nos preguntamos por qué la Judicatura se tomó tanto tiempo para destituir a Mayra Salazar. Mayra Salazar estuvo vinculada a uno de los casos más emblemáticos de corrupción de los últimos tiempos. De hecho, fue, digamos, pública la salida de la cárcel luego de haberse acogido un procedimiento, digamos, distinto y una pena reducida. Pero, ¿qué pasó con Mayra Salazar? ¿Por qué se demoraron tanto? Sí, a ver, yo recuerdo que cuando llegué hace un año al Consejo de la Judicatura, uno de los pedidos era que tiene que ser mucho más ágil el procedimiento disciplinario, ¿no? Y de hecho allí hubo algunos puntos de vista diferentes con mis compañeros de entonces, porque había una lógica de que casi absolutamente todo no era falta disciplinaria. Y en fin, como este proceso se tenía que llevar en la ciudad de Guayaquil, y Guayaquil nos ha dado problemas en el ámbito disciplinario, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay
El ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura tiene grandes debilidades todavía, ¿no? Por ejemplo, existe diferencia de criterio frente a los mismos hechos en las provincias. Para eso hay que considerar que no existen una serie de reglas que puedan permitirle actuar con la misma lógica a cada una de las provincias. Por ejemplo, respecto de la denuncia. Les voy a tratar de hacer rápida esta explicación. Muchos ciudadanos se quejan de que presentan una denuncia sobre una queja respecto de mala conducta judicial dentro de un proceso y en unas provincias se desestima y se archiva sin hacer el requerimiento de la declaratoria jurisdiccional previa. Y en otras provincias sí se requiere. Entonces, hay una lógica de comportamiento que no ha sido debidamente orientada desde el Consejo de la Judicatura aquí a nivel nacional en el ámbito disciplinario. Y esa ambigüedad, esa falta de claridad, hace también que en ciertos casos los demoren, en otros los aceleren según intereses. De hecho, uno de los pedidos que yo vengo haciendo permanentemente es que existe informes sobre la cronología de los casos. ¿Por qué unos sí se demoran y por qué otros son acelerados? ¿Quién maneja eso? Las direcciones provinciales y también hay una suerte de interés de a qué le pongo mayor énfasis. Pero los casos se manejan cronológicamente o es discrecional. No necesariamente. Ya. No necesariamente. Pues ahí está la falla. Claro, ahí hay una falla, ¿no? Una falla del manejo cronológico. Otra falla es por qué en unos casos se archivan y en otros sí se pide la declaratoria jurisdiccional previa. Esas son las informaciones que yo levanto. Y por lo cual le resulta incómoda al presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Pero volviendo a Mayra Salazar, entonces nos estaba comentando que había, digamos, esta competencia de Guayas, ¿verdad? Para el tema de este procedimiento sancionatorio disciplinario para Mayra Salazar. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, ya está destituida Mayra Salazar, ¿no? Pero es por eso, digamos, que claro. Se amplió este plazo para poder, concluir el proceso disciplinario con ella. Sí, el proceso disciplinario de ella no venía desde la provincia. Y cuando ella llegó acá a Quito, se hizo el informe, subieron al pleno y ahí se aprobó, se le destituyó, ¿no? Entonces, las provincias tienen un margen de manejo bastante amplio. Y allí es donde suceden muchas cosas, donde se archivan causas que no deberían archivarse. Pero entonces ahí hay una falla, digamos, no sé si de procedimiento y si eso se puede regular de alguna manera. O sea, yo sí creo que cronológicamente debería haber una norma en ese sentido o establecer plazos fatales para que se presenten informes. La norma está. Existe un manual donde dice que tiene que atenderse de manera cronológica. Y entonces es una falta de control interno respecto de lo que sucede en ciertos casos. Pero mire usted, entonces, correcto, me queda clara esa parte. Solanda, en estos días, ustedes como Judicatura con la Corte Nacional de Justicia tuvieron un encuentro para analizar la situación de los casos vinculados a violencia de género. Usted es una persona que a lo largo de toda su vida ha estado cercana justamente a identificar los temas de violencia. Y hay una parte, ¿no?, que se analizó, se identificó que uno de los mayores problemas era la falta de criterios unificados entre los jueces, lo que causaba incertidumbre y afectaba a las víctimas. Creo que esa es una problemática general en todos los casos, pero enfoquémonos en violencia de género. ¿Con qué se encontraron y a qué decisiones arribaron, Solanda? Fabricio, qué alegría que me preguntes sobre eso para decirle a la gente también hay cosas buenas, ¿no?, en la función judicial. Mire, desde la Dirección de Acceso liderada por Cintia Carrasco. Cintia Carrasco es una profesional de primer nivel y que trabaja de manera muy cercana con las organizaciones de mujeres. Ella inició o dio continuidad, porque recuerde que yo antes era directora, entonces inició cuando yo era directora y ella le ha dado continuidad y ha hecho un trabajo espectacular. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un levantamiento de información respecto de las quejas que las ciudadanas tienen. Y sobre la base de esas quejas se hicieron 5 foros con jueces y juezas a nivel nacional para determinar por qué sucedía estos problemas, ¿no? Y lo que se concluyó era que había divergencia de criterio entre unos jueces y otros y actuaban frente a los mismos hechos de manera diferente. Entonces se hizo un acuerdo
un acuerdo para que entre los jueces que han participado, que son de primer nivel de unidades de violencia, de segundo nivel de salas de corte provincial y de tribunales penales, pero también con la Corte Nacional de Justicia, con el doctor José Swing en su calidad de presidente, con la sala penal y otros jueces de otras salas, se hizo el estudio de estos casos para definitivamente desde la Corte determinar unas líneas, unas directrices para que no haya comportamiento diferente frente a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? A través de 5 consultas, los jueces de primer nivel y de cortes provinciales le preguntaron a la Corte cómo debemos actuar en esto, y ahora la Corte ya absolvió esas consultas y eso se convierte en un referente, en una orientación para el trabajo de las judicaturas. Un tema era, ¿qué pasa si es que en una denuncia por una situación de violencia, al concluir el proceso, se declara la inocencia de la persona que ha estado procesada, que ha estado denunciada por violencia, y la víctima sigue diciendo que tiene riesgo? Entonces, unos jueces le mantenían las medidas de protección y otros le levantaban las medidas de protección. De tal manera que ahora lo que ha dicho la Corte Nacional de Justicia es que sí se puede mantener las medidas de protección tras un análisis de riesgo, es decir, que el declararle inocente al agresor no automáticamente implica que no hay riesgo, claro. Que no hay riesgo, ¿no? Puede ser que no se probó el hecho violento por cualquier circunstancia, porque se perdió evidencia, pero lo importante para la medida de protección no es la situación jurídica del procesado, sino la protección de la víctima. Por eso, más allá de que se declare inocencia, puede mantenerse la medida de protección. Esa es una de las consultas, por ejemplo, que va a ser de muchísima utilidad para la claridad a nivel nacional de los jueces, de las juezas, de la fiscalía, de los defensores públicos, de los abogados, abogadas litigantes, de las propias usuarias, de las organizaciones de mujeres que están relacionadas y hacen defensa en este tipo de casos. Entonces, con esto hemos solventado y ahora lo que es necesario es que se difunda y lo apliquen. Otra de las medidas, ¿no? Cuando se habla, otra de las consultas, cuando se habla de medidas de protección, la ley establece que estas deben tener una temporalidad. Y la interpretación sobre la temporalidad también ha sido muy divergente. Para unos la temporalidad era poner 8 días de medida de protección, 3 meses, 6 meses, y cuando muy arbitrario, claro, y cuando se cumplían los 6 meses, inmediatamente se pedía que se levanten, ¿no es cierto? Entonces, las víctimas, muchas seguían en riesgo y quedaban desprotegidas. Por lo tanto, la Corte, después de la consulta que se hace, determina que esa temporalidad también tiene que estar sujeta a un análisis de la situación particular de la víctima que ha acudido al sistema judicial, y que la temporalidad no implica un plazo fijo, sino más bien el tiempo que puede ser extendido en unos casos hasta cierta fecha y en otros puede ser extendido por mucho tiempo más. Depende de la situación particular y también se lo tiene que resolver con un análisis de riesgo periódico. Entonces, la temporalidad también ha sido definida. El tema de la especialidad. Otra consulta pregunta y dice, ¿no? Hay medidas de protección que son dictadas por las autoridades administrativas, los tenientes políticos o los miembros de juntas de protección. Pero en unos casos eran calificadas y se iban a los jueces de violencia, y en otros casos, en cambio, se presentaban ante los jueces penales. Y allí se pierde la especialidad, porque el juez de violencia, digamos, no solo por estudios, sino también porque está dedicado permanentemente a los temas de violencia, va adquiriendo la experticia que se requiere para que trabaje en estos temas. Y que además, perdón que le interrumpa, en el caso del juez penal, el juez penal, además de que seguramente no tiene esa misma experticia, tiene muchísima carga laboral. Tiene, claro, distinta, ¿no? Sí. De los penales es la más alta, me parece, ¿no? No. ¿Cuál es no la más son los alta? penales. ¿Cuál es la más alta? Entre las más altas está, si sumamos familia y violencia. ¿Esa es más alta? Es lo más alta. Mire usted, yo pensaba que los penales eran no.
El 30%, entre el 30 y el 40% de la carga procesal tiene que ver con las relaciones desiguales de género en función judicial. Ya hay los suficientes jueces como para seguir tratando, digamos, de estos temas, para que no se desvíe hacia lo penal y que también Pero ese no es un tema de carga, es un tema de criterio, ¿no? Uh-huh. Y es el criterio que se está resolviendo ahora con la consulta. Mira, la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia, que es la que da la facultad a las autoridades administrativas para que otorguen medidas de protección, esta ley es clarísima. El sujeto de protección son las mujeres en todo su ciclo de vida, es decir, desde que nacen hasta que mueren, y en su diversidad. Eso dice la ley. Por lo tanto, la protección a las mujeres que ingresan y piden las medidas de protección al amparo de esta ley, la consulta que hace la Corte Nacional de Justicia ahora y que la resuelve con el objeto de clarificar, lo que está diciendo es en ningún caso tiene que ir a un juez que no sea el especializado que tiene que conocer lo que deviene de esta ley. Por lo tanto, allí en adelante, todas las medidas de protección que sean dictadas por juntas de protección de derechos o por los tenientes políticos tienen que ser conocidos por el juez especializado en materia de violencia. Y eso va a ayudar a resolver también conflictos de competencia que se generaban entre un tipo de juez y el otro tipo de juez. Y estos son, de esta manera, no así como estos ejemplos que he dado, es como la Corte Nacional de Justicia ha tomado asunto y de manera muy ágil y comprometida ha ayudado a resolver estos problemas. Por ello, yo he agradecido en este evento en donde estuvieron 12 presidentes de cortes provinciales, 12 de 24, en donde estuvieron presentes jueces y juezas de primer nivel, la Corte Nacional de Justicia con su sala penal, delegados del presidente de la Corte Nacional de Justicia, estuvo el juez de la Corte Constitucional, Ali Lozada, estuvo el movimiento de mujeres, estuvieron el movimiento de niñez y adolescencia, y vinieron delegaciones de cantidad de sectores, el Colegio de Abogados, varios colegios de abogados a nivel nacional. Quiero agradecerles por esa presencia, por ese compromiso, porque creo que esto es una muestra pequeña de que sí es posible trabajar en acuerdo. Y es así como hemos dado ejemplo en estos casos, es como tiene que trabajarse en todas las dimensiones que tienen relación con el sistema judicial para mejorar el sistema judicial. Es solamente cuestión de voluntad, es solamente cuestión de sentarse a trabajar con seriedad sin pensar en otro tipo de intereses, sino en la necesidad de mejorar el sistema judicial. Pero de esta decisión que usted nos anuncia y nos ha explicado en extenso en esta mañana, ¿hay la certeza de que los jueces de primera instancia van justamente a respetar todo esto y que va a haber un seguimiento y un control sobre aquello? Bueno, el seguimiento nosotros lo tenemos que hacer desde como el Consejo. Claro. Claro, la Dirección de Acceso siempre hace este seguimiento, pero también depende, mire, no todo es control. Para que las cosas funcionen se requiere que todo el mundo actúe bien en el marco de acción que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a encargar de distribuir estas consultas, incluso vamos a hacer una publicación en el futuro y de allí el control no tiene que ser solo del Consejo de la Judicatura, sino de todos los actores. Las Cortes provinciales tienen capacidad de controlar que se cumpla esto a los jueces de primer nivel. Los abogados y las abogadas en libre ejercicio son los que tienen que demandar, decir, aquí tiene una consulta que se resolvió de esta manera, por lo tanto, usted tiene un punto de referencia, una ruta a seguir, cúmplala. De tal manera que todos tenemos que convertirnos en un círculo virtuoso, porque caso contrario, si todo requiere control, nada va a funcionar. Así debería ser. Es el compromiso de todos, ¿no? Soranda, nos escribe acá un oyente, Luis Altamirano, y nos pide que le preguntemos qué pasa con la implementación de los jueces especializados de justicia penal juvenil. A ver, la justicia penal juvenil tiene jueces especializados en las ciudades de Quito, Guayaquil, Quevedo y Babahoyo, que son de dedicación exclusiva. En términos de que ellos solamente trabajan en esa materia. Pero por una sentencia de la Corte Constitucional, adicionalmente se ha puesto la competencia en manos de los jueces de familia. Es decir,
ya no son los jueces penales los que conocen los asuntos de adolescentes infractores, sino son los jueces de familia porque tienen una mayor sensibilidad y pueden mirar y trabajar desde una perspectiva distinta estos asuntos que no pueden ser tratados como la justicia penal de adultos, ¿no? Porque acá lo que prima sobre todo es la perspectiva de la justicia restaurativa. Pero a veces lo que plantean es que exista unidades de dedicación exclusiva para estos casos. Les quiero comentar que eso es bastante complicado, no es fácil, porque uno de los parámetros para que se cree una unidad judicial en el sistema es la carga procesal. Y nosotros solamente si nos referimos a las unidades judiciales que están dedicadas a justicia juvenil de manera exclusiva en Quevedo y en Babahoyo, ¿no? Son unidades que tienen 40 causas a nivel anuales, ¿no? Entonces, con 40 causas anuales no justifica tener una unidad de dedicación exclusiva. Y lo mismo sucede en otros cantones. Entonces no se trata de poner. Claro, sí, quizá nosotros hemos estado haciendo los dimensionamientos que quizá justifica poner donde existe centros los centros donde están recluidos los chicos y de tal manera que puedan tener cercanía las unidades judiciales a estos sitios, pero pensar en que se puede poner en todos los cantones, en todas las capitales de provincia, no justifica porque le estoy dando el ejemplo, solamente aquí en Quito, que es donde más carga procesal hay, podemos ver que es en comparación con el resto de unidades judiciales una carga muy baja. No estamos hablando de entre 150 causas y 200 causas al año. Es de las unidades que menores cargas tienen. Entonces, poner las unidades por ponerlas, eso sería un desperdicio de recursos, no justifica en términos de carga procesal. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Es trabajar porque la justicia especializada, que ahora está en manos de los jueces de familia y sí tiene una característica de especialidad, lo que hay que hacer es que aquellos jueces aprendan a manejar adecuadamente el procedimiento para que actúen correctamente en los casos. Solana, en un minutito para cerrar, me escriben desde la provincia del Oro, gracias a nuestra oyente, a Yana Olmedo, que está en sintonía, me dice, en el Oro faltan 29 jueces que no han sido llenadas las vacantes. Macheada la función judicial, más de 200 funcionarios están trabajando de manera telemática porque no hay edificación que funcione donde funcione la corte. El Oro está abandonado, dice. En un minuto, ¿qué le responde usted a esta alerta? Que sí, que estamos viviendo una crisis. No hay jueces, no se llegó una vez que tuvimos esta última administración, se detuvo el proceso de concurso de banco de elegibles. Me dicen incluso que hay la intención de declarar la nulidad total de ese concurso. Estoy pidiendo los informes, me parecería terrible. Y claro, no se ha avanzado absolutamente nada. Y como los bancos de elegibles de los concursos anteriores ya caducaron, por lo tanto no tenemos de dónde designar jueces. Eso es verdad. Y de otro lado, el tema del edificio, nosotros tuvimos un director provincial, han habido directores provinciales en la provincia del Oro muy cuestionados, incluso que han salido con denuncias penales, y claro, allí hay un problema muy serio. Yo he pedido que se le encargue al presidente de la Corte Provincial para que maneje ese asunto, porque incluso conozco que desde aquí de Quito se pide protegerle a ese director que no hizo absolutamente nada y que salió hace poco tiempo, ¿no? Entonces hay que revisar la conducta de ese director porque es el responsable de que no haya avanzado en los asuntos que tenía que resolver sobre la edificación después de que hubo el sismo, ¿no? Que afectó severamente a la edificación que teníamos antes. Doctora, y solo para finalizar, ¿hay preocupación dentro, digamos, del sistema de justicia sobre estos casos que han revelado que podrían estar jueces involucrados con GDOs, etcétera? Y vuelvo a mencionar el caso Fachada porque es uno de los casos en donde incluso hubo allanamientos de jueces de anticorrupción y en donde se encuentra dinero que podría ser ilícito, etcétera. ¿Se tiene preocupación sobre estos casos, doctora? Mire, mi preocupación es tremenda, a punto que hasta hice una comunicación en ese sentido. Pero si no tenemos acceso a la información que la tiene Fiscalía, difícilmente se puede hacer el proceso disciplinario para analizar la posible existencia de una mala actuación en términos de que recibieron favores o
digamos que recibieron dinero a cambio de favores, que es una de las causales que tiene como falta disciplinaria el Consejo de la Judicatura, como falta gravísima, pero sin información no se puede avanzar. Yo voy a seguir insistiendo en aquello, pero es necesario contar con esos datos, porque toda la información que usted dice está en manos de Fiscalía. Y mientras esté en manos de Fiscalía, no llega al Consejo de la Judicatura, ¿no? Y ya ha pasado de esto seguramente 1 mes y medio. Entonces, lo que puedo hacer y ofrecer yo es insistir, pero es un tema de coordinación interinstitucional con el objeto de avanzar en el proceso de investigación interna. Solana, gracias por el tiempo. Muy a ustedes. Solana Goyes, que ha estado con nosotros, vocal del Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora.